Muy bien, queridos estudiantes, otra vez nuevamente nos vemos acá en estas sesiones sobre la ciencia de la lógica. Vamos a intentar estructurar una serie de notas. No hay introducción, ya sabemos que no podemos introducirnos a nada porque las introducciones implican entregar los resultados sin el proceso, sin el desarrollo, sin la constitución, es dar conclusiones sin las premisas que soportan esa conclusión y por lo tanto, entonces es una abstracción. Es una abstracción que va a conllevar, que va a desembocar en un error. ¿Y cuál es el error? Creer que la filosofía pueden ser este o aquel juicio suelto, este o aquella conclusión, que aquella resolución que se lanza de manera firme, pero que no se puede sostener. Y este es el punto que Hegel quiere evitar. Lo evitó en la ciencia de la lógica y precisamente, perdón, lo evitó en la fenomenología del espíritu y precisamente lo evita en la ciencia de la lógica. eh, y este era justamente el punto en donde en la fenomenología del espíritu, en las clases de fenomenología del espíritu que ya hemos visto, dije voy a hacer una incisión, voy a meterme en el bolsillo la introducción al sistema y vamos a pasar a la introducción de la ciencia y la experiencia de la conciencia. O sea, si se acuerdan de ese punto en nuestras clases, pues vimos que efectivamente pasamos y brincamos ese sitio y ustedes como estudiantes desatentos de filosofía no me exigieron una respuesta y no me quemaron vivo por decir que profesor, que irresponsable y vagabundo es usted por brincarse semejante cosa. Pero bueno, como estamos en este curso tan suave, tan laxo, tan online, pues no importa. Lo pasamos y aquí ahora sí vamos a dar la respuesta de por qué efectivamente no tenemos introducción. Lo que vamos a hacer hoy y con este audio, que trataré de ser lo más breve posible, será entregar notas, poner en contexto esta discusión que va a llevar a cabo la ciencia de la lógica. Ya vamos a entrar en el Wissenschaft y explicar con todo el rigor qué significa ciencia para Hegel en este sentido de Wissenschaft y no science, no science en el sentido romano del término, sino en el sentido metafísico y en la búsqueda de lo eterno, de lo verdaderamente, de lo necesariamente verdadero y por lo tanto de la búsqueda de la eternidad, de la búsqueda de los saberes eternos. Ya veremos cómo esto se va diluyendo, porque suena a misterio, suena a sabiduría, suena a teosofía, pero no lo es. Es lo más académico, lo más filosófico y punto y final, además, y este es el punto final de todo el proceso filosófico que nace allá en la antigua Grecia. Entonces, como hemos dicho, la filosofía no puede ser entregada primero en notas parciales, en juicios sueltos, pero además estos juicios sueltos sería en realidad un tener noticia, una acumulación de datos externos, empíricos. No, por eso la filosofía no es un simple saber qué dice aquel texto, en qué parte y con qué verbo con qué palabras aquel filósofo dice esto o aquello. Eso no es hacer filosofía para Hegel. Para Hegel la filosofía es un sistema. Hay una conciencia que puede llevar el conocimiento y no lo devalúa a mera información, a mero dato empírico, a mero dato externo. Es el Erkennen y que se tiene que convertir en Erfahren. Es un reconocimiento precisamente de el conocimiento, por eso de los juicios precisamente. Es decir, que la filosofía no se puede entregar en una introducción, no puede haber una introducción a un problema filosófico, precisamente porque esta introducción exige que podamos conocer la cosa, sin el proceso por el cual la cosa fue conocida. En ese sentido, precisamente hay un gran problema con la introducción al sistema completo, porque no puede entregarse el sistema sin efectivamente mostrarse, porque la verdad, lo verdadero, es el todo, no una parte.
si la figura de la verdad existe, entonces ella tiene que ser presentado como un sistema científico de la verdad. Por eso ya la filosofía abandona la ingenuidad de entregarse a este o aquel problema aislado, contingente, así como Sócrates, pues, que iba un día a la plaza y esperaba que alguien abriera la boca con un problema sobre la propiedad. Ah, bueno, hoy es la propiedad. Ah, bueno, mañana es la libertad. Ah, bueno, mañana será el amor y después la belleza. Esta contingencia, este estar aislado, no es posible para la filosofía, para esta filosofía de esta época. ¿Pero por qué? Precisamente porque ha reconocido justamente que así no hay avance. Esta es la verdadera conclusión de la fenomenología, que se tiene conciencia de lo que se sabe y por lo tanto hay una vinculación, hay una unión, una identidad, o una igualdad, ya vamos a explicar por qué igualdad es diferente de identidad, una identidad del conocimiento y la acción, que es precisamente lo que sacude de la fenomenología del espíritu y es una verdadera metafísica de la experiencia, o mejor dicho, una verdadera ciencia de la experiencia, de la conciencia. ¿Qué es la resolución más importante? Llegar al saber absoluto, que no es el saber aparente. ¿Cuál es el saber aparente? Las introducciones, los saberes, estos aquí, allá. Yo sé de filosofía, porque bueno, porque en la página 54 Kant dice no sé qué cosa. Este tipo de conciencia es una conciencia que todavía no ha salido de 1800. Está todavía en el siglo XVII, ¿verdad? La filosofía que se hace posterior a esta época, la filosofía que viene a partir de la fenomenología del espíritu, no podemos ignorar lo que la conciencia ha ganado a partir de esta obra hegeliana. Es decir, saber lo que se hace. Y precisamente porque se sabe lo que se hace, se une el conocimiento y la acción. Se une el sujeto y el objeto. Y en ese preciso instante se lleva a otro nivel la filosofía, en tanto que si quiere, que si pretende adentrarse al mundo de la verdad, al mundo de lo verdadero, que es precisamente lo que la filosofía siempre anda buscando, que es la verdad, ¿verdad? Efectivamente, ya sabemos la Trinidad platónica, el que sabe la verdad conoce el bien, y el que conoce el bien tiene que producir belleza. Pues bondad y belleza, ¿no? Precisamente esta Trinidad, que Hegel también la va a respetar, es muy importante comprender por qué la fenomenología del espíritu es un punto y aparte en la filosofía. Precisamente porque esta conciencia sabe lo que hace y en este instante ha eliminado todo tipo de inocencia. Por eso es que Hegel dice con Napoleón Bonaparte que la historia empezó, que este tipo que está moviendo el mundo, que lo mueve de manera empírica, que lo mueve de manera voluntuosa, que lo mueve de manera bélica, sabe, conoce que él puede ser causa de la acción y por lo tanto lo aplica. Porque puede, lo hace. Y justamente porque puede, se ha dado cuenta de que el mundo responde precisamente a nuestros pensamientos, a nuestros proyectos y a la articulación con que nosotros empujamos al mundo. Y no es el espíritu absoluto, cuidado con esto, que es lo infinito, ¿verdad? Ya lo sabemos. Es lo absuelto, ¿verdad? Nada puede ser, ninguna cosa finita puede ser absoluta, ¿verdad? Ya, esto es clarísimo, ¿eh? Y lo vimos en las clases de fenomenología del espíritu y también del fragmento del sistema. Entonces, esta alma del mundo mueve a la historia porque tiene conciencia y sabe lo que está haciendo, es responsable de la acción del mundo. En este sentido, entonces, Hegel precisamente está moviendo a la filosofía, zarandeando a la filosofía para que entienda que ya no puede ser esta ingenuidad de un problema aislado, de una crítica, de un panfleto, de una discusión, que la filosofía se tiene que hacer en un sistema científico de ella, porque siempre si hay verdad, hay una totalidad de la verdad, hay una totalidad de las figuras de la verdad. Y en este sentido, entonces, no se puede hacer filosofía sino con el saber absoluto. Tener conciencia de que las partes finitas, de que no voy a conseguir la verdad a partir de primero una yoedad, primero una finitud del yo, de creer que en mis representaciones puedo lograr alcanzar la verdad, sino precisamente en el entorno de la tradición, en el entorno de la discusión, con todo lo que ha preguntado, ha inquirido, interrogado sobre lo que es la naturaleza de la verdad y del conocimiento. Y entonces, en ese sentido,
no podemos suponer que lo verdadero puede ser entregado como un dato, como una información. Este es el punto clave precisamente de la fenomenología del espíritu, y precisamente por eso nosotros entendemos que la filosofía no se puede enseñar o no se puede filosofar a partir de Wikipedia, por ejemplo. No hay conocimiento en Wikipedia. Hay una cantidad apilada, superpuesta de datos, pero que si no hay una unidad que lo organice y que además empuje esos datos, los eleve a conocimiento, le dé una unidad a la multiplicidad, precisamente para la acción, y este es el punto aquí clave, hay una praxis. Praxis porque cambio yo, cambio el objeto y cambio el mundo, cambio las relaciones del mundo. En ese sentido, entonces, no habría conocimiento, sino una especie de información, ¿no? Lo que los periodistas creen. Precisamente en este punto, entonces, se comprende la diferencia entre Dasein y existir. Dasein es ser ahí, ser apilado, ser muerto, ser puesto ahí. ¿Sí? Hay es puro dato, es una cosa positiva, es una cosa que no tiene contexto, que está aislada, que está separada y que siempre es empírica. Cuando usted llega a la estación de Ciudad Universitaria, usted se encuentra con el Dasein de la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Sus pisos, las calles, el asfalto, todo lo que la universidad puede ser corporalmente y de manera aislada. El más ignorante, que existen, por cierto, podría ir al hospital, al supuesto clínico, ¿no? Dios mío, al clínico universitario, y cree que va a un hospital, no está dentro de una universidad, no está en el patrimonio cultural de la humanidad. Para él hay un Dasein, se muestra, se manifiesta de manera empírica aislada. Pero el existir es tener la razón de la totalidad, conocer la racionalidad, las razones por las cuales esa totalidad se articula en un todo. Y es la conciencia la que conecta ese conocimiento, ese saber con la acción. Y puede conocer entonces la esencia que hay detrás de esas cosas que aparecen, ese Dasein. Por eso decíamos precisamente que este existir era justamente el primer gran escollo, la primera gran observación que Hegel va a postular después de discutir qué es el ser, el puro ser, en la ciencia de la lógica. Y como les comentaba, que el argumento ontológico, lo que vimos en la clase pasada, el argumento ontológico es la discusión precisamente que a Hegel lo mueve, precisamente porque en la aporía de Kant pretendía dar resolución, además de manera absolutamente chucuta y además casi que huevo sin sal, de un problema tan importante. Y justamente decíamos precisamente que había un gran corte porque la existencia es un concepto. Se pretende exponer la existencia de Dios, la existencia del absoluto, la existencia del infinito, como un Dasein. Y este es el punto, ¿no? En alemán esto se ve clarísimo. No es existiere, sino Dasein. Y por eso nosotros tenemos que comprender como filósofos, como postulantes como personas que pretenden pensar por sí mismos, poder comprender que efectivamente Dasein es diferente a existir. Y existir, como lo estoy comentando acá, expone una totalidad, pero que no solo implica la totalidad de la cosa conocida, sino quien conoce, el que conoce lo conocido y el conocimiento que va a producir. Estas tres cosas son lo mismo para Hegel después de la ciencia de la experiencia de la conciencia, en donde la conciencia puede curar el desgarramiento que tiene de creer que lo que piensa no es real, no está en la realidad. Y precisamente por eso decíamos que solo el espíritu, o mejor dicho, todo el entendimiento, solo ese conocimiento que se aburguesaba, lograba elevarse a la razón, elevarse a espíritu, en la medida en que esas ideas se convierten en un mundo. Por eso este proceso para Hegel de que el espíritu nace solo en Francia, solo cuando hay Revolución Francesa, porque precisamente en la Revolución Francesa las ideas dejaron de estar en los libros, dejaron de estar en la discusión de filósofos, en la discusión sobre qué demonios debía ser la libertad para los hombres modernos, y se convirtió en una realidad efectiva. Y esto justamente
lo que, por eso hay una existencia de esas ideas. Las ideas eran un Dasein, en tanto podían estar vinculadas, podían ser una teoría sobre qué puede ser la realidad, pero en el momento en que efectivamente esas ideas generan la influencia en el mundo, pueden mostrarse en el mundo, se hacen espíritu precisamente, se hacen realidad efectiva. En ese sentido, precisamente es el existir de lo absoluto y de lo infinito, pero ya queda mucho tiempo para llegar allá. Lo importante acá es explicar que la introducción, que no existe una introducción posible para ninguna discusión filosófica, precisamente por las razones del conocimiento, la conciencia, y porque es necesario entonces que para llegar a la ciencia de la lógica nosotros tengamos que haber transitado el camino del espíritu, la odisea del espíritu, para reconocerse que lo que se conoce es el que conoce, que el sujeto es el objeto. Entonces, no se puede presentar resultados sin su desarrollo. El saber absoluto no es estar informado de todo, no es contenerlo todo. Ya eso lo sabemos, ¿verdad? Es justamente poder reconocer el saber aparente del saber absoluto y poder ser consciente de que el sujeto y el objeto son una unidad inseparable e inquebrantable. Ser consciente es diferente a tener conciencia, porque esto no implica la teoría aislada como información, sino la acción. Quien obra con conciencia lo hace porque sabe. Y esto es justamente lo que la fenomenología del espíritu tiene, proclama, reclama y enfatiza. No es el fin de la historia, es el inicio de ella. El inicio de que la modernidad ha empezado y que somos los que creamos el mundo, somos co-creadores del mundo. Es decir, nos realizamos en la libertad y coproducimos el mundo con nuestra acción, con nuestro conocimiento. El mundo no es más que el resultado de nuestras acciones. Por ello, entonces, se diluye el yo que pretende satisfacer las representaciones previas, satisfacer los caprichos que se mantienen, ¿no? Es como aquel gran estudiante de filosofía que llega a la escuela y él considera que la verdad es que Jesucristo era Cristo y es el Salvador, o que el comunismo es el mejor sistema perfecto. Termina la escuela de filosofía y sigue pensando lo mismo. Si eso ocurre, esa persona no pasó por filosofía, esa persona fue a validar sus representaciones previas. En realidad, el esfuerzo que ha realizado, si llega a terminar, que casi nunca terminan, es precisamente es desechar ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque la unidad que ha sostenido todo el desarrollo es el yo empírico, el yo limitado. Cuando la filosofía se reclama como una actividad del yo, del Ich Denke, se ha perdido por completo. Hay un desgarramiento entero porque no hay conciencia del saber, no hay acción y conocimiento juntos, no hay reconocimiento de que lo que conozco es lo que yo soy también. Es el sujeto y el objeto interactuando, besándose y haciéndose unidad. En este sentido, precisamente, Hegel tiene que cerrar con este camino. Esta figura de la conciencia, de mantener convicciones, de mantener creencias sistemáticas, y que efectivamente yo voy, el conocimiento es una herramienta, es un apalancamiento de lo que ya conservo, de lo que ya yo he dado por verdadero, es precisamente una de las muestras más claras de un fracaso y de una imposibilidad a entrar justamente a la lógica, a entrar precisamente a la metafísica, a la epistemología hecha metafísica. Es ese tránsito justamente, lo que la lógica viene a enseñar es el tránsito de cómo la naturaleza se hace lógica y la lógica se hace espíritu, y cómo el espíritu con la lógica se hace naturaleza. Ese tránsito precisamente es lo que permite diluir esta conciencia que se reduce a un mero ratificar el yo. Y en este sentido, justamente, es por el cual la lógica es completamente árida y es un cuesta arriba para el novato.
para aquel que pretende satisfacer sus representaciones previas, sus prejuicios. La filosofía va a reivindicar, reafirmar lo que ya yo sé. Si ese es nuestro fundamento, el motor de nuestro estudio en filosofía, pues efectivamente estamos perdidos y efectivamente hemos desechado por completo el esfuerzo necesario que implica esta obra. No, y precisamente en este sentido, cuando la filosofía, cuando reconocemos que nos equivocamos, estamos precisamente llegando a ese momento en donde el saber se comprende, se hace conciencia de sí mismo y entonces se reconoce que efectivamente el sujeto es el objeto, que el conocimiento implica la acción y que precisamente la cosa en sí es el fenómeno, es como ella aparece. En este sentido, hay que ir y venir, hay que transitar. Por eso decía claramente que la constitución de esta ciencia de la lógica es poder mostrar por primera vez en la historia de la filosofía de que la sustancia es el sujeto y el sujeto es la sustancia, ese tránsito hacia la sustancia. Por eso empezamos por la doctrina del ser, pasamos a la doctrina de la esencia y terminamos en la doctrina del concepto. El tránsito final, para cuando hay una igualdad del ser y el sujeto, del ser y el concepto, de la sustancia y el sujeto, es precisamente cuando hemos llegado al llegadero. Precisamente porque podemos reconocer que efectivamente lo que pensamos es una realidad, es una cosa, y que la cosa es pensamiento también. Esta separación precisamente que invalidaba, que obligaba a introducir una nueva premisa para el argumento ontológico de San Anselmo, es lo que justamente Hegel se abstiene, es lo que justamente Hegel dice, no, hasta ahí, con el argumento ontológico, con la primera premisa, ya lo demostraste, precisamente porque no queremos que el absoluto sea Dasein, sino existere. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la identidad y la igualdad? Bueno, que la identidad, toda identidad implica una separación de los elementos que se igualan. Es decir, cuando yo digo que algo es igual a algo, he eliminado la diversidad, he eliminado los opuestos. En cambio, la igualdad establece un orden y conexión entre dos elementos distintos, pero que se conectan precisamente por la riqueza y la diversidad de las determinaciones y la unidad que los contiene a los dos. Precisamente cuando yo digo que la casa es roja, he podido, o cuando digo que la Universidad Central es patrimonio patrimonio universal de la humanidad, he conectado dos determinaciones ricas y infinitas que tienen un concepto y que permiten añadir conocimiento, y no es una identidad que quiere eliminar y igualar todo. Por cierto, este es el camino del populismo, la identidad, el poder suprimir y que todo valga lo mismo. Precisamente en este sentido, la ciencia de la lógica entonces hay que empezar a comprender el tránsito que vamos a empezar a experimentar cuando comprendemos o cuando iniciamos nuestro camino en filosofía, en el verdadero camino de la filosofía, que como ya hemos dicho, el inicio es la fenomenología del espíritu, es la ciencia, la experiencia y la conciencia, para comprender que no estamos separados, que no hay desgarramiento, que lo que pensamos es lo que es el mundo y lo que es el mundo es lo que pensamos. Se dice lo que se piensa y se piensa y se hace lo que se dice lo que se piensa y se piensa lo que se dice, ¿verdad? Y justamente cuando no hay desgarramiento, entonces empezamos a transitar este camino, ese tránsito que la lógica va a proponer para ver cómo el ser va a producir la esencia y la esencia a producir el concepto. Y por fin comprender por qué entonces, si la unidad del conocimiento y la acción es una, y somos conscientes de que lo estamos haciendo, entonces podemos llegar por fin a este mundo de la sombra, a este verdadero mundo de lo que es efectivamente real, la primera ciencia y la única ciencia posible, la única Wissenschaft posible. Estamos hablando